Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y, por qué no, con un toque de drama televisivo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y especulación en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans más apasionados de las telenovelas turcas. Hablaremos de un momento muy comentado que involucra a dos de nuestros actores favoritos, Can Yaman y Demet Özdemir, y específicamente sobre un llanto que ha dado mucho pero muchísimo de qué hablar. Prepárense para un recorrido por los rumores, las reacciones, las teorías y lo que realmente podría haber sucedido en ese instante que capturó la atención de miles. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den al botón de suscribir aquí abajo y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades, porque créanme, tenemos mucho más para ustedes. Sé que muchos de ustedes son seguidores acérrimos de Can Yaman y Demet Özdemir, y es que cómo no serlo. Han protagonizado juntos una de las series más exitosas y queridas de los últimos tiempos, Erkenci o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Y la química entre ellos, amigos, no solo trascendió la pantalla, la hizo explotar. Parecían la pareja perfecta, esa conexión que el público anhela y que, cuando se da, genera una expectativa y un fervor inmensos. Pues bien, hace un tiempo se empezó a circular la noticia y se vieron algunas imágenes que dejaron a muchos con la boca abierta. Can Yaman, nuestro carismático y, en apariencia, imperturbable protagonista, visiblemente afectado, llorando. Lo más intrigante y lo que encendió todas las alarmas, es que este llanto se asoció directamente con Demet Özdemir, su compañera de set y, en su momento, presunta pareja sentimental. Y ahí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, ¿verdad? ¿Qué pudo haber llevado a un actor tan admirado y aparentemente seguro de sí mismo a romper en llanto públicamente, y por qué la conexión con su coprotagonista era tan fuerte que se convirtió en la explicación más inmediata? Vamos a desgranar esto poco a poco, como si estuviéramos analizando un capítulo crucial de una telenovela. Las imágenes a las que nos referimos aparecieron, como suele suceder en la era digital, en diversos medios y redes sociales. En ellas se veía a Can Yaman con los ojos claramente humedecidos, la mirada perdida, el rostro reflejando una profunda emoción, quizás incluso afligido. Inmediatamente la maquinaria de los rumores, esa que nunca descansa, se puso en marcha a toda velocidad. Los fans, los medios de comunicación, los expertos en la farándula turca, todos querían saber el motivo. Y la conexión con Demet Özdemir, como era de esperar, no tardó en surgir. Recordemos que en aquel entonces, Can y Demet eran una de las parejas más comentadas del panorama turco, e incluso internacional. Se les veía juntos con frecuencia, compartían gestos de cariño en público y en redes sociales que alimentaban las esperanzas de sus seguidores, y la especulación sobre su relación amorosa ya rozaba casi la confirmación para muchos. Por lo tanto, cualquier acontecimiento importante en la vida de uno, especialmente si involucraba emociones fuertes y visibles, se relacionaba automáticamente con el otro. Era una ecuación casi matemática en el mundo del espectáculo. El contexto en el que se produjeron estas imágenes es crucial para entender la magnitud del revuelo. Se rumorea, y aquí es donde las especulaciones toman forma, que este llanto tuvo lugar durante la celebración de un evento importante, quizás una premiación o una gala, o tal vez en un momento más íntimo y emotivo como el final de las grabaciones de Erkenci o algún proyecto posterior en el que ambos estuvieran involucrados. Imaginen el ambiente, el final de un proyecto que ha sido un éxito rotundo, el cierre de una etapa profesional y personal que ha marcado tanto a los actores como al público. La despedida, la intensidad de las emociones que se viven al decir adiós a personajes que se han vuelto parte de uno, a compañeros con los que se ha compartido tanto, y a un público que ha brindado tanto apoyo, puede ser abrumador. Si a esto le añadimos la naturaleza de una relación sentimental que en ese momento parecía estar floreciendo y que además estaba bajo el escrutinio constante del público y la prensa, el cóctel emocional puede ser bastante potente y explosivo. Es aquí donde nacen las teorías más comentadas. Algunas, las más románticas y para muchos fans, las más deseadas, apuntan a que el llanto de Can Yaman fue provocado por la nostalgia o la profunda tristeza de separarse de Demet Özdemir. Especialmente si la relación estaba pasando por un momento delicado o si se avecinaba una ruptura. Imaginen la presión de estar viviendo un romance, quizás apasionado, y al mismo tiempo tener toda esa atención mediática encima. Cualquier pequeño desacuerdo, cualquier momento de duda, cualquier palabra mal interpretada, se magnifica hasta el infinito. Y si se trataba de una despedida, ya fuera temporal por proyectos diferentes o peor aún,
definitiva, las lágrimas podrían ser una expresión cruda y honesta de esa tristeza. La idea de que el amor que parecía tan real y que había nacido en Erkenciskus tuviera un final también en la vida real, o al menos un distanciamiento doloroso, era algo que muchos fans simplemente no querían aceptar. Era como si la propia trama de la serie se hubiera trasladado a la vida real, con un final agridulce que entristecía a quienes se habían enamorado de ellos como pareja. Otra posibilidad, y esta es quizás más especulativa pero igualmente interesante, es que el llanto no fuera directamente y exclusivamente por Demet, sino por las circunstancias que rodeaban su relación o su carrera en ese preciso momento. A veces las emociones están entrelazadas de maneras complejas. Quizás estaba lidiando con la inmensa presión de la fama repentina y arrolladora, con las críticas a veces crueles que acompañan al éxito, con la dificultad de mantener una relación sana y privada en medio de un huracán mediático. Ver a Demet, con quien compartía tantas de estas experiencias y desafíos, pudo haber sido el detonante que le hizo aflorar todos esos sentimientos reprimidos. O tal vez simplemente el final de Erkenciskus marcó el fin de una etapa muy especial, una etapa que estuvo intrínsecamente ligada a Demet, a la magia que compartieron en pantalla y fuera de ella. La congoja de ese final, la melancolía de una época dorada que se cerraba, se manifestó de forma tan pública, y la presencia de Demet en ese momento hizo que la asociación fuera casi inevitable. Los medios turcos, como siempre expertos en alimentar el misterio y la especulación, hicieron su parte para avivar las llamas. Se publicaron titulares sensacionalistas, se especuló sobre posibles discusiones acaloradas, sobre rupturas inminentes, sobre el dolor de un amor no correspondido o en profunda crisis. Y es que cuando se trata de celebridades, especialmente de parejas tan adoradas como lo eran Can y Demet en aquel entonces, cualquier pequeño detalle, cualquier gesto, cualquier mirada, se convierte en una gran noticia y en un tema de conversación nacional e internacional. Las reacciones de los fans en las redes sociales fueron un verdadero torbellino de sentimientos encontrados. Algunos se solidarizaban profundamente con Can, expresando su tristeza al verlo tan vulnerable. Otros intentaban consolarlo con mensajes de apoyo incondicional, y un grupo considerable, por supuesto, seguía especulando sin cesar, intentando descifrar las verdaderas razones detrás de esas lágrimas. Es importante recordar, y esto es fundamental, que a menudo lo que vemos del exterior es solo una pequeña fracción de la compleja realidad. Las emociones humanas son intrincadas, multifacéticas y muchas veces incomprensibles incluso para quienes las sienten. Lo que puede parecer una causa obvia y directa para el público puede tener matices, profundidades y detonantes que solo los involucrados conocen y comprenden en su totalidad. Quizás en ese momento Can Yaman estaba sintiendo una mezcla de muchas cosas a la vez, la alegría efímera por el éxito alcanzado, la tristeza profunda por el fin de un proyecto que lo marcó, la incertidumbre natural del futuro y sí, quizás la melancolía, el desamor o la frustración por una relación que estaba evolucionando o, lamentablemente, terminando. Ver a alguien tan admirado, tan exitoso, tan carismático y aparentemente invencible, vulnerable y conmovido hasta las lágrimas, puede ser extremadamente conmovedor para sus seguidores. Y es por eso, precisamente, que ese llanto generó tanta empatía, tanto debate y tanta atención. También hay que considerar la naturaleza intrínseca de la industria del entretenimiento. Las relaciones sentimentales entre actores que comparten pantalla y que se enamoran en el set son un cliché, pero también una realidad muy común. Y las presiones que esto conlleva son inmensas. La línea entre la vida profesional y la personal se difumina de manera constante, y el escrutinio público, esa mirada constante de miles o millones de ojos, puede ser una carga tremendamente pesada. En el caso de Can y Demet, su conexión en pantalla era tan palpable, tan creíble, que muchos esperaban, deseaban y prácticamente exigían que esa conexión se consolidara en la vida real. Cuando las cosas no salen como uno espera, o cuando una relación enfrenta dificultades y tensiones, la exposición pública puede hacer que todo sea aún más doloroso, más difícil de sobrellevar y más complicado de sanar. Entonces, ¿qué pasó realmente con el llanto de Can Yaman y su supuesta conexión con Demet Özdemir? La verdad es que sin una confirmación directa y sin rodeos de los involucrados, todo se queda, inevitablemente, en el terreno de la especulación, del análisis y de la interpretación. Sin embargo, la intensidad de las imágenes, la emoción palpable en el rostro de Can, y la asociación natural e inmediata con Demet Özdemir, dada la historia que compartieron en Erkenciskus, la magia que crearon juntos y la aparente relación que tuvieron, hacen que sea muy plausible, casi lógico, pensar que las emociones estaban a flor de piel en un momento delicado para ambos.
Podría haber sido un llanto de despedida, de frustración ante las dificultades, de amor no resuelto o no correspondido, o simplemente una abrumadora combinación de todas esas emociones. Lo que sí es seguro, amigos, es que ese momento, ese instante capturado en imágenes, logró capturar la atención de miles de personas y generó un sinfín de debates, análisis y conjeturas que aún hoy perduran. Lo fascinante de todo esto y lo que nos atrae tanto a este tipo de historias, es cómo las emociones de figuras públicas nos impactan, nos conmueven y, a veces, nos reflejan. Can Yaman es un actor que ha conquistado innumerables corazones por su carisma arrollador, su talento indiscutible y su presencia magnética. Verlo vulnerable, conmovido hasta las lágrimas, nos recuerda, de una manera muy humana, que detrás de las cámaras, de la fama, del éxito y de los personajes que interpretan, hay seres humanos con sus propias luchas, sus propias alegrías, sus propias tristezas y sus propios sentimientos. Y si ese llanto estuvo de alguna manera conectado con Demet Özdemir, con la historia de amor que compartieron, entonces se añade una capa más de drama, de emoción y de fascinación a la historia que tanto nos gusta seguir, analizar y, ¿por qué no?, vivir a través de ellos. Lo importante, creo yo, y lo que debemos llevarnos de estas situaciones, es recordar que todos, absolutamente todos, tenemos nuestros momentos difíciles. La presión de la industria del entretenimiento es inmensa, constante y a menudo implacable. Lidiar con relaciones sentimentales en ese contexto, bajo esa luz, es aún más complicado y desafiante. Como fans podemos ofrecer nuestro apoyo incondicional, nuestros mensajes de aliento y nuestras muestras de cariño. Pero al final del día, son ellos quienes viven esas experiencias, quienes sienten esas emociones y quienes toman las decisiones en sus vidas personales. Y aunque nos encante especular, analizar y teorizar sobre sus vidas, también es vital y necesario respetar su privacidad, su espacio y no presionar demasiado, permitiéndoles vivir sus vidas como mejor les parezca. Finalmente, amigos, espero sinceramente que esta explicación les haya dado una visión más clara, un análisis más profundo de lo que rodea el comentado llanto de Can Yaman y su conexión con Demet Özdemir. Es verdaderamente fascinante ver cómo las historias de amor, de desamor, de éxito y de desafíos de nuestras estrellas favoritas se entrelazan con nuestras propias vidas, nuestras propias emociones y nuestras propias expectativas. Nos hacen sentir parte de algo, nos conectan con el mundo del espectáculo de una manera muy personal. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ha sido un verdadero placer compartir este análisis, estas reflexiones y esta investigación con todos ustedes. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, les agradecería enormemente, de todo corazón, que le dieran un buen me gusta. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, y cada me gusta significa muchísimo para nosotros. Y por supuesto, no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que también son fans incondicionales de Can Yaman y Demet Özdemir. Hagamos que esta comunidad crezca. Y si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón de suscribir y activen esa campanita para unirse a nuestra familia, y no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido y sorpresas. Nos vemos muy pronto con más historias, más análisis, más detrás de cámaras y por supuesto más entretenimiento de primer nivel. Hasta la próxima, queridos amigos.